De regreso en Todo se sabe, y el segundo tema que vamos a tratar esta noche a profundidad es el terrorismo. ¿Qué está pasando en nuestro país? Estamos en una coyuntura realmente crítica. Peter Cárdenas, líder del MRTA, ya está libre y dice que va a participar de esta marcha del 7 de julio en contra del indulto de Alberto Fujimori. Hay dos personas que van a ser liberadas también: Maritza Garrido Leca, que ocultaba a Ismael Guzmán cuando era buscado por la policía, y Mirta Guaita, quien habría sido el brazo legal de Sendero Luminoso. Y ellas van a salir en libertad en los próximos meses. No falta absolutamente nada. Estas sentencias de 25 años, 30 años, 20 y tantos años de prisión se están acortando, están llegando a sus días finales. Y nosotros como Estado, ¿qué estamos haciendo? Hoy, en el juicio que se sigue a Ismael Guzmán y Elena Ipanaguirre por el caso Tarata en 1992, Ismael Guzmán se negó a declarar, dijo: yo no tengo nada que ver con eso, ya se lo he dicho, de forma despectiva a nuestras autoridades, a ciertos representantes del Poder Judicial. Escuchemos lo que dijo entonces el líder de Sendero Luminoso. Nada que declarar. ¿Por qué razón? Porque no tengo nada que ver con Tarata. ¿Cuándo van a entenderlo? Pruébese que he hecho Tarata yo. Pruébese. Y les creeré. Esa es una farsa completa. No tengo nada que ver con eso. El Comité Central no acuerda hechos concretos. No entienden lo que es lucha armada. ¿Cómo nos van a juzgar? Busquen pues a alguien militar que conozca y les pueda asesorar, señores, como hacen en otros casos. En el segundo, el problema del tipo. En mi vida, señor, jamás he tocado. Suspendió esta audiencia porque no estaba rindiendo los frutos deseados y ha sido convocada para otra fecha. Pero aquí también estamos en una situación preocupante. ¿Y qué hay de esta ley que se ha aprobado de apología al terrorismo y que da penas mayores para quienes cometan delito de apología? ¿Qué significa? ¿Cómo debe ser aplicada esta norma? Tenemos algunos expertos en estudios el día de hoy para poder hablar de todos esos temas que nos preocupan como peruanos y para que nos cuenten también sus experiencias. El general Héctor John Caro, ex jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, DIRCOTE, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Y Luis Alberto Sánchez, experto en temas contra el terrorismo. Buenas noches. Bueno, lo primero que habría que preguntarles es, ¿qué opinan de este desplante de Ismael Guzmán en la Corte, diciendo que yo ya les he dicho 1000 veces que yo no sé nada, el Comité Central de Sendero Luminoso no organizaba hechos concretos, es decir, yo no mandé a hacer explotar Tarata? Esto nos confirma una vez más de que a Ismael Guzmán, siendo el asesino, el criminal más grande que registra la historia republicana del Perú, se porte de esta manera. Y el Poder Judicial de alguna forma es permisivo, es consecuente a estas bravuconadas que lanza este asesino. Y cuando yo quiero comparar con algunos generales, coroneles, comandantes, policías y militares, a ver que un militar, que un general grite como este señor dentro de esa sala magna que es el Poder Judicial. Seguramente que lo despiden en ese momento, o lo encarcelan en ese momento. No, al señor Ismael Guzmán Reynoso hay que respetarlo. ¿Por qué? Ya dentro de poco van a salir unas asesinas en libertad, Marta Guatay y Maritza Garrido Leca, y sin embargo hay coroneles, generales, comandantes, suboficiales que siguen en la cárcel. Ellos que ganaron a estos terroristas siguen en la cárcel, y los terroristas que perdieron se salen en libertad. ¿Esto es la justicia del Perú? Sí, señor. Esta es la justicia. Ese es el tema, esa es la justicia, en el sentido de que estas son las sentencias que tienen, y ellos cuando cumplen sus sentencias pueden irse a su casa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad ante esta situación? Estas personas que cumplieron su condena por terrorismo salen a la calle y siguen siendo un peligro. ¿Qué piensa usted?
Bueno, sí, ellos siguen siendo un peligro, ellos no han cambiado, ellos profesan el pensamiento Gonzalo y van a seguir con esto. En el caso de Guillermo Guzmán Reynoso, esto se trata de una estrategia legal. Obviamente él quiere su libertad, o al menos está intentando pues tener una prisión domiciliaria. Entonces todo lo que están haciendo, tanto él como su organización Movadef FUDEC, es para lograr su libertad. Y como es una estrategia legal, es lógico que él no va a admitir pues que él fue responsable de las muertes de Tarata. Entonces tenemos que tener en cuenta que como sociedad hay que denunciar estos hechos. Pero ese tipo de declaraciones, ¿es creíble, es factible? A ver, ¿qué evidencias existen de que en esta cúpula directiva de Sendero Luminoso sí se ordenaban atentados? Miren, lo que hacen estos señores son muy bien dirigidos por sus abogados y encuentran de alguna forma la permisividad al otro lado, que es el Poder Judicial. Yo no entiendo cómo a ellos se les puede otorgar el no conocimiento de lo que ellos ordenaban. Cada conducta, cada acto de terror se lograba haciendo debidamente una planificación. Ellos no iban a matar o asesinar, o en el caso de Tarata, todo estaba debidamente planificado. Sabían quiénes iban a ir, cuáles eran los medios que iban a utilizar, cuáles eran los vehículos que iban a emplear, cuáles eran las calles por donde se iban a fugar. Todo estaba planificado y no iba a saber él. Él es el que daba el visto bueno de todo esto. Yo he conversado con terroristas de la talla de Yoanca Pardavé Trujillo, de Tito Valle Travesaño, y cuando encontramos los documentos y los planos en su casa, todo era aprobado por Abimael Guzmán y su cúpula. Esto era una organización, nadie se disparaba así nomás. Yo he conversado con ellos y nos decía, pero claro, nosotros somos una organización, y se entendía. Pero desgraciadamente... Bueno, y tenían una jefatura y una delimitación de cargos bastante específica, ¿no? Tanto es así que hay personas inculpadas o condenadas por ser los ideólogos, los que mantenían viva la ideología dentro de la cúpula. Sí. En este caso, durante la audiencia, la Procuraduría contra el Terrorismo ha solicitado aumentar a 10 millones la reparación civil que deben pagar los procesados en este caso. Incluso se ha sugerido otros montos como 30 millones a los que estaban involucrados posteriormente con narcotráfico. Esta reparación civil, ¿ustedes qué piensan? ¿Es adecuada? ¿Se ajusta a los estándares y al nivel de estos crímenes? 30 millones de dólares no vale una vida, y mucho menos 60.000 vidas. Lo que tendría que hacer el Estado es hacer lo que haría Estados Unidos o Alemania con el tema del ISIS. Es decir, sería una reparación millonaria, multimillonaria. 30 millones pues es una ofensa a tanta gente, exacto. Entonces, imagínense. Entonces estamos hablando de acá, de parte del Estado, de la Fiscalía, digamos, de una amnesia, por decirlo así. Es decir, están adormecidos y no se dan cuenta que hay gestos políticos que cuentan. Y estos gestos, pedir pues 30 millones de soles, es una ofensa. Es una ofensa a los familiares de Mariano Moyano, es una ofensa a los familiares de Tarata, es una ofensa a todos aquellos que sufrieron por la violencia de Sendero Luminoso. Que ojo, Sendero Luminoso es uno de los grupos más genocidas en la historia del mundo. Sendero Luminoso mató más que ETA y mató más que el IRA. Imagínense. Y allá en Europa hablar del ETA y el IRA es hablar de cosas mayores. ¿Qué hubiera sido si en Europa hubieran tenido un grupo como Sendero Luminoso? Yo te digo, sinceramente, que ni siquiera hoy en día existiría el FUDEC o el Movadef. No existirían. Y como Estado, ¿cómo vamos a la lucha antiterrorista? Porque ya no estamos hablando solamente del narcotráfico, esta facción de Sendero Luminoso que se abocó a ser básicamente los guardianes de seguridad de los narcotraficantes. No, estamos hablando de los ideólogos, estamos hablando de las personas que quieren regresar a la sociedad para ocupar cargos públicos, que ya en provincias infiltran partidos o crean partidos y movimientos para llegar a puestos públicos y incluso ocupan algunos cargos directivos en estos lugares. ¿Qué está haciendo el Estado, o ven ustedes que está haciendo el Estado para poder contrarrestar este tipo de situaciones? Aquí hay un aspecto muy claro. El Estado está tomando medidas estratégicas de represión.
Y esto es una equivocación. Una equivocación, ¿por qué? Porque los objetivos del Movadef, que ahora es el brazo político de Sendero Luminoso, tienen objetivos políticos. Y a los objetivos políticos se debe enfrentar también con medidas políticas de parte de la democracia. ¿A qué se refiere con represión? Represión me refiero a la actitud de la policía y los ejércitos que van a luchar, a matar, a capturar, a identificar, a buscarlo. Esa es la represión. ¿Y para usted está mal? Eso no va a combatir a la idea, no va a combatir al esfuerzo político. Cuando hablan, por ejemplo, solución política a los problemas derivados de la guerra, cuando dice así Manuel Fajardo y Alfredo Crespo, tenemos que solucionar políticamente los problemas que han derivado de la guerra. No, señor, acá no hubo una guerra, acá hubo actos criminales, asesinos que mataban a policías y a civiles por la espalda. Porque hace poco hemos entrevistado yo a algunos políticos sobre esto, a algunos congresistas, y ellos decían, no, represión, y yo les decía, ¿y dónde está la lucha ideológica que es en los partidos? Y ellos decían, no, que eso no nos corresponde. No, eso es del Estado. Entonces, ¿eso es del Estado o le corresponde a los partidos? Le corresponde a los partidos. Lo que pasa es que el Perú no tiene instituciones formadas, y las instituciones fuertes deben ser formadas por los partidos. La institucionalidad, que es la expresión del cumplimiento de la ley, eso se debe abordar aquí nítidamente, pero desgraciadamente eso no se conoce. Eso nos convierte en un país subdesarrollado, pues. Señor Sánchez, ¿y usted está de acuerdo con esta opinión del general Caro, que la lucha es no a través de la represión, sino a través de la confrontación política, de una estrategia también ideológica para poder combatir las ideas de estos grupos? Lo que yo creo es que hay una crisis de partidos políticos, una crisis en la cual la ciudadanía no ve con buenos